¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. En esta oportunidad nos acompaña desde México el doctor Rubén Pacheco Inclán. Él es rector de la universidad y presidente de la Barra Interamericana de México, doctor en Filosofía del Derecho, recientemente reconocido en el Congreso de la República Mexicana con la medalla al mérito académico. Bienvenido a Penalistas, doctor Rubén Pacheco. Hola, mucho gusto en saludarte, Alejandra, hasta mi amadísimo Perú. Doctor, hoy hablaremos sobre la verdad probada. ¿En qué consiste la verdad probada y cuáles son las condiciones para acceder a ella en un determinado proceso judicial penal? Bien, esto primero habría que aclarar qué es la verdad. Para el derecho, que es una verdad muy diferente a lo que denominaríamos verdad general, verdad común, o en su caso, verdad filosófica. No tiene nada que ver con esa verdad que en ocasiones también la consideramos una verdad absoluta. Para el derecho no existe una verdad absoluta. Existe una verdad que se acredita a través de un proceso judicial que lleva a una demostración. Y entonces es cuando entendemos que una verdad llega a ser identificada con una realidad probada. Solamente esa podemos considerar la verdad probada, aquella que sigue parámetros, cumple requisitos y alcanza el nivel de certeza. Esa es la verdad jurídica, la verdad probada. Es importante la idoneidad, la pertinencia de la prueba y la licitud en la obtención de la prueba para tener como finalidad la veracidad de un caso en concreto. Por supuesto. De hecho, si consideramos que el legislador en todos los países de América lo que trató fue de establecer reglas muy claras, lógicas, que están establecidas en los códigos nacionales de todos los países. Lo que pretende es que a través de requisitos se pueda accesar a pruebas que demuestren o no una condición de culpabilidad. El caso de nuestro sistema penal, adversarial, acusatorio en toda América tiene esta complejidad. Para poder admitir la prueba deben de cumplirse estos requisitos. Sobre todo, los elementos de idoneidad, pertinencia, pero sobre todo licitud. Para ello, son como nuestros motores, nuestros controles de la prueba. ¿Y cree usted que el objeto fundamental de la prueba es recopilar los elementos de convicción para determinar lo que hablamos en este momento como la verdad? Sí, la verdad jurídica depende de esas pruebas, depende de esos elementos que nosotros tenemos que reunir a través de diferentes niveles de interpretación y los vamos enlazando, ensamblando, con la intención de que esas pruebas nos den una visión probada de un hecho que jamás podremos llegar a saber si es verdaderamente ontológico, pero sí verdad probada jurídica. ¿Y qué opinión le merecen las teorías que postulan sobre la verdad en el proceso penal? Si es un concepto irrelevante o un objetivo imposible de alcanzar. Si hablamos de la verdad ontológica, la que para la filosofía es una verdad innegable, una verdad absoluta, una verdad dogmática, esa es imposible. No podemos llegar a ella. Es ausente de una realidad. A lo que sí podemos llegar es a cumplir requisitos metodológicos de un sistema cuya intención es alcanzar una verdad solamente verdad probada, jamás verdad ontológica. Puede ser que en algún momento dado la verdad jurídica coincida con la verdad ontológica, pero la que nos interesa a través de un proceso lógico es la verdad jurídica. Muchas veces puede ser que esa verdad no sea coincidente con la verdad ontológica, pero lo que nos interesa es tener los esquemas de legalidad que nos permitan llegar con seguridad y con certeza a una verdad jurídica. ¿Podría explicarnos y hacer la diferencia entre verdad jurídica y verdad ontológica? Por supuesto. La verdad ontológica, que si retomamos un tanto a Hegel, diríamos que una verdad absoluta es imposible de ser conocida. Si existiera, es imposible de acercarnos a ella. De hecho, esto todavía antes
muchos siglos antes lo planteó Gorgias, un filósofo helenista que planteó que la verdad es imposible de conocerla, y si pudiéramos conocerla sería imposible describirla. Esa es una verdad ontológica, una verdad dogmática, una verdad que nunca va a cambiar. Ejemplo, todos los días sabemos que aparece el sol. Esa es una verdad ontológica innegable. Pero las verdades de razón, aquellas que requieren el pensamiento humano y que requieren un proceso para su identificación, no es una verdad ontológica, sino una verdad construida. Esa es la diferencia. La nuestra, la verdad jurídica, es una verdad construida, se construye a través de la prueba, de los elementos que se aportan en juicio, nunca una verdad ontológica. Y afirmar que es posible encontrar la verdad de los hechos como antecedente de la decisión judicial es fruto de una toma de posición ideológica en el plano más general de la función del derecho o en el plano de la función del proceso penal. Sin duda alguna, esto que tenemos hoy como sistema adversarial, acusatorio y garantista es ideológico. El sistema judicial va cambiando, va transformando sus facetas en atención a las necesidades de un país, de una política criminal. En este momento, esto es una ideología. Muy posiblemente en algunos años vayamos cambiando. Recientemente tuve una reunión con el presidente del tribunal en México y me decía que planteará próximamente modificaciones a este sistema, porque la política criminal debe de encajar con las necesidades actuales de nuestra sociedad. Entonces, simplemente tenemos una posición ideológica en este momento que se irá modificando conforme las necesidades de política criminal se transformen, sobre todo en México, donde estamos sufriendo una condición de criminalidad extrema y requiere una atención muy particular al proceso. Entonces, es ideológica definitivamente que se irá acomodando a las condiciones de política criminal. Nos gustaría conocer un poco más sobre la política criminal en México y de qué manera se asemeja a nuestro país. Por supuesto, la política criminal en México en este momento se ha visto un tanto direccionada por el concepto de derechos humanos. Y digo concepto de derechos humanos porque también este concepto es un constructo ideológico. Lo utilizamos hoy para definir características de contradicción entre la actividad del ejercicio del Estado y los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, digamos que en América Latina, Perú, México, tenemos muchas coincidencias. Tenemos elementos que pretenden proteger a la ciudadanía de la delincuencia organizada y transnacional, que es el mayor de los conflictos para nuestros países. Pero la forma de identificarnos con estos conceptos de política criminal y derechos humanos tiene que ver con una cognición situada. Quiere decir, México cómo lo enfrenta y cómo lo enfrenta Perú con sus características particulares. Entonces, creo que desde este momento es identificable que nuestras políticas criminales, aunque son similares, no son idénticas, porque depende de condiciones como la idiosincrasia, la sociedad, las características delictivas, y por eso nuestras políticas criminales, siendo coincidentes en muchos puntos, también son divergentes en otros muchos. Y el tema de sanciones, ¿también estamos en similitud o somos también divergentes? No, también estamos en una similitud coherente, diría. En este sentido, la pretensión es terminar con este panpunitivismo que hemos denominado, porque todo se quiere solucionar con prisiones, se quiere solucionar con policías, se quiere solucionar con incremento de penas, y eso no funciona así. De hecho, ¿usted cree que esto va más allá? De repente un tema educativo, un tema de reinserción social, un tema de sociedades. Sí, por supuesto. De hecho, terminar o combatir la delincuencia requiere muchos elementos. El delito es multifactorial y en tanto creamos que solamente se van a resolver con policías, cárceles o prisiones más grandes, estamos cometiendo un grave error. Tiene que ver con cultura, con educación, con elementos económicos, con fuentes de trabajo, con actividades y trabajo, mucho trabajo con los jóvenes, trabajo de unión familiar, entre otros elementos. Según la doctrina, para que una decisión judicial sea justa,
es necesaria la concurrencia de forma conjunta en tres condiciones. En primero, que la decisión sea resultado de un proceso justo. Luego, la correcta interpretación y aplicación de la norma subida como criterio de decisión. Y tercero, la determinación verdadera de los hechos por el juez. Con relación a esta última concurrencia que manifestamos, es la determinación verdadera de los hechos por el juez. ¿Por qué la determinación verdadera de los hechos es una condición necesaria de la justicia en la decisión? Fíjese que lo primero que tendría que decir es que no coincido con el planteamiento de que este sistema sea justo. Más bien, consideraría que este sistema es lógico. Y si aplicamos la lógica como elemento complementario de lo justo, entonces sí estaría de acuerdo. Es lógicamente justo, porque quiere decir, hemos aceptado este trato y este acuerdo de que los elementos que van a estar presentes en un proceso penal los aceptamos todos como un acuerdo social, como un contrato social. Y si aceptamos entonces que este sea el modelo, que esta forma se va a llevar a cabo para cumplir los requisitos de un proceso, entonces estaríamos de acuerdo en que es lógicamente justo. No solo justo, porque justo tendría una contradicción enorme con nuestro formato, porque lo justo ni siquiera podría estar en el campo del derecho. Puede estar lo lógicamente justo, porque cumplimos requisitos lógicos que nos acercan a una verdad jurídica, y esa verdad aceptada por todos. Doctor, quisiéramos conocer cuál es el ranking de delitos, en qué situación se encuentra México, cuáles son los delitos más recurrentes en su país, porque nosotros, como Perú, como sociedad peruana, tenemos el gran problema de enfrentarnos siempre a la delincuencia común, pero ahora más organizada, como el sicariato, ¿no? Es uno de los principales delitos que aquejan a nuestra sociedad. De igual forma, el tráfico ilícito de drogas. ¿Esa es la situación que también vive México? Sí, creo que es un mal común para toda América. El problema y perdón, es... agregamos también el tema de los delitos de feminicidio. Exactamente, y decía que desafortunadamente es un mal común para nuestra América, pero la situación creo que se agrava en algunos países y tristemente tengo que decirlo que en México estamos en una condición extremadamente grave. Es penoso tener que decir que nosotros estamos colocados en el ranking, en el primer lugar de violencia contra la mujer, lo mismo que violencia contra candidatos. Recientemente hubo muerte de candidatos a manos de la delincuencia por evitar que lleguen a cargos públicos. Y México acaba de presentar una estadística de un político muerto al día, cuando menos. Llevamos 60 días de proyecto de elección, de un programa de elección, y llevamos 140 candidatos muertos. Esto es muy preocupante. Esto habla de que México está en un estado de descontrol social y, por supuesto, de falta de conducción política. El problema es que México ha quedado colocado en el primer lugar del número de muertes per cápita en toda América por delitos en materia de delincuencia organizada. 50,000 muertos al año colocan a México como el país más violento de América, lo cual es preocupante. En materia de violencia de género, también nos hemos colocado en un terrible tercer lugar, solamente después de 2 países por índice per cápita, y esto es penoso porque México, siendo un país de 120 millones de habitantes, debiese tener políticas públicas nacionales que impulsen proyectos y, sin embargo, sabemos que hay 7 estados totalmente controlados por el narcotráfico. Eso nos hace muy vulnerables y esa es la posición que guarda en este país, en este momento México. Doctor Rubén Pacheco Inclán, nos vamos a una pausa y volvemos con más en Penalistas.
La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Bien, ya estamos de vuelta con el doctor Rubén Pacheco Inclán. Él es rector de la universidad y presidente de la Barra Interamericana de México, doctor en Filosofía del Derecho, reconocido recientemente en el Congreso de la República de México con la Medalla al Mérito Académico. Y bien, estamos hablando de la verdad probada. Y vamos a hacerle la siguiente inquietud. La doctrina procesal establece que para poder determinar cuando la prueba es insuficiente o a contrario, cuando el juez puede condenar debido a que dispone de elementos de juicio que permitan acreditar la comisión del hecho punible y la participación del acusado en el mismo, es decir, el legislador debe determinar el umbral de suficiencia de la prueba requerida mediante un estándar de prueba. ¿Qué se entiende por estándar de prueba en materia penal y por qué siempre es más riguroso en el derecho penal? Muy bien. Yo creo que tendría que empezar por la última. ¿Por qué tiene que ser más riguroso en el derecho penal? Porque hablamos del derecho penal como la última ratio, la última posibilidad de tener que llegar a la sanción privativa de libertad. Y esto es lo que limita la actividad en materia penal en virtud de que violenta de alguna manera al derecho humano más importante para el individuo, que es la libertad. Porque habrá quien pueda decir que el derecho humano más protegido, más importante para el ser humano es la vida. Sin embargo, yo he considerado que la vida es un presupuesto innegable. Si no tenemos vida, no hay necesidad de más derechos. Sin embargo, en el presupuesto obvio de que existe la vida, tenemos como principal derecho humano a proteger la libertad. Y entonces es por esto por lo que dentro de los estándares de evaluación para el derecho penal es importantísimo establecer eso que has llamado, Alejandra, umbrales. ¿Qué son los umbrales en materia del derecho penal? Evidentemente debemos de entender que umbral es aquello que se acerca al punto definitivo, al punto final. Cuando nosotros hablamos de umbrales, hablamos de un estándar en el que el juez llega a tener la convicción de una culpabilidad o no. Decimos, ¿cómo establecemos esos umbrales? ¿Cómo hacemos que los márgenes de necesidad de prueba se hagan más o menos altos? Pongo un ejemplo. En el delito de violación, entendemos que es un delito que se consuma en privado.
Y si nosotros exigiéramos un umbral probatorio demasiado alto, complicaríamos, porque tendríamos que decirle a la persona que fue violada: tienes que traerme una prueba médica, una prueba pericial, me tienes que traer testigos, me tienes que traer... Eso sería elevar absurdamente el umbral de probar, el umbral de demostrar su pretensión. Entonces, en el caso de violación, el umbral es mínimo. Solamente con el planteamiento de la víctima se entendería que se da por cumplido el requisito o umbral para acreditar una posible responsabilidad. Después, dentro del proceso, el umbral se supera un tanto, sube. Sin embargo, tampoco puede ser demasiado complicado, tampoco debe ser demasiado amplio, porque dificultaríamos la acreditación de los elementos con los que se pudiese condenar o no a un sujeto. Nosotros en México tenemos un caso muy significativo que va a servir mucho para identificarnos con esto: el umbral de prueba, el umbral de convicción, el delito de feminicidio. El delito de feminicidio, desafortunadamente por la descripción legislativa, ha complicado la definición y por ello ha elevado enormemente el umbral de convicción del juez. Se tienen que cumplir demasiados requisitos. Entonces, como por ejemplo decir que la agresión debe de ser acreditada como violencia de género, demostrar que fue por género y no por otras circunstancias. ¿Cómo se demuestra eso? Es un poco eso es difícil. muy complejo. Efectivamente, Alejandra, tú lo identificas muy bien. ¿Cómo podemos acreditar que fue por cuestión de género? El Código Penal nos establece cuáles son algunos de estos parámetros, pero entonces se pregunta uno: ¿una violencia doméstica que termina en un homicidio fue por cuestión de género o tendría que ver con elementos internos de familia o con condiciones de herencia? No, entonces nos está poniendo una complejidad enorme. Acreditar que fue en el interior de la mente de aquel que actuó fue por condición de género, o sea, te agredo porque eres mujer. Entonces, esto complica muchísimo los elementos y esto eleva el rango de umbral de acreditación de responsabilidad. Hubo aquí en México una propuesta por un fiscal general que decía: dejemos de sancionar con un tipo penal tan específico, mejor vayámonos al homicidio agravado, que sería mucho más simple de acreditar, y eso nos facilitaría entender que se sancione a la gente por homicidios agravados por ser contra mujeres. Sería mucho más sencillo, pero la opinión pública, los legisladores, los partidos políticos, desafortunadamente no entendieron el elemento y prácticamente destituyeron al fiscal por haber propuesto algo como esto. Entonces, ese umbral son los estándares que el legislador plantea para dar por acreditada la condición de probar y certeza en la acreditación. Entonces, debemos de trabajar mucho con estos elementos. Habrá algunas condiciones en las que el umbral sea menor, otras mayor, y esto también requiere una especialización de los legisladores, porque desafortunadamente en nuestro país hay 500 legisladores, y hoy con estas próximas elecciones que tenemos el 6 de junio, tenemos luchadores, boxeadores, cantantes, y no quiero desacreditarlos, pero sería muy difícil que ellos nos entiendan los estándares de un umbral de prueba. Recientemente acaban de nombrar candidato a un luchador que nunca supo, en una pregunta, en un debate le preguntaban si entendía perfectamente los derechos de los grupos LGBTTI. No supo contestar. Entonces, ahí demuestran la dificultad que va a tener un legislador si no entiende los elementos más básicos, mucho menos los estándares o umbrales de prueba. Una de las formas más usuales de escabullirse del problema de la determinación de la verdad en el proceso penal es recurrir siempre a la célebre distinción entre lo que es la verdad formal y la verdad procesal. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas y cuál de ellas se debería aplicar en materia penal, partiendo de una justicia que solo se concibe si se alcanza esa determinación histórica del acontecimiento en forma total? Sí, es una parte que tiene que ver muchísimo con estándares filosóficos, porque
si atendemos un tanto a lo que decíamos hace un momento, que la verdad absoluta nadie la conoce, tal vez ni siquiera quienes estuvieron presentes en el suceso, tampoco quienes han visto un video en donde se ve alguna escena específica, porque faltan elementos. No podemos entender parcialidades en las condiciones de análisis de un delito. Y muchas veces creemos que la verdad absoluta la podemos hacer llegar a través de testimoniales, de fotografías, y estamos muy lejos de poder lograr esa verdad absoluta, verdad filosófica, verdad que nosotros llamamos ontológica, y quiere decir ontológica, que habla de la verdad en sí misma, el ser en sí, una verdad totalmente absoluta que jamás podremos desvirtuar. Esto no es posible. Por eso, el intercambio que se hizo para plantear este sistema fue evitar esa verdad absoluta, porque entonces hubiésemos tenido otros mecanismos para llegar a ella, tal vez incluso, voy a decir algo fuerte, pero si quisiéramos llegar a esta verdad, tal vez tendríamos que haber aprobado incluso la tortura, para decir, obtengo esta verdad a como dé lugar. Mi verdad absoluta es la que más vale y entonces tendré que utilizar cualquier mecanismo para llegar a esta verdad. Sin embargo, como eso no es posible, entonces formamos una idea de una verdad probada. Esa verdad probada se sostiene en elementos epistemológicos que constituyen las testimoniales, las periciales, las documentales y otros muchos medios tecnológicos de prueba. Pero absolutamente imposible es llegar a esta verdad dogmática, perfecta, imposible de dudar de ella. Esto tiene que ver con regímenes absolutistas. En nuestra verdad, esta verdad tiene que ser una verdad lógica construida. Yo tenía una frase que puse en un libro que he publicado recientemente, en donde decía que en nuestro sistema la verdad no es la que existe y debo probar, sino que es la prueba la que me hará llegar a construir esa verdad. ¿Qué opinión le merece, doctor, que la motivación de una sentencia se funde en una prueba indiciaria y cómo se verifica si existe una verdadera prueba de cargo o solo un conjunto de sospechas? Terrible, terrible. Y la pregunta es excelente. Déjeme decirle que una de las preocupaciones más grandes para quienes nos dedicamos al sistema penal es este elemento. ¿Cómo saber si una condena verdaderamente deviene de elementos suficientes para estar consciente de una condena cierta por los elementos epistémicos o solamente deriva de indicios? Indicios que en la mente del juez, esto yo lo llamo metacognición judicial. Metacognición judicial. Esa metacognición judicial es la que sucede en la mente del juez. Es lo que va pasando en la mente de la autoridad cuando va evaluando esos datos que recibe, esos medios de prueba se van metiendo acá, y la dificultad es saber cómo están llevándose ese proceso en la mente judicial. Entonces, lo único que tenemos para ello son las inferencias, y las inferencias es un elemento lógico. Yo no puedo inferir en abstracto, yo tengo que tener datos, tengo que tener elementos. No es suficiente con tener indicios, tengo que tener pruebas que me validen esa inferencia que se va a desarrollar aquí. Entonces, tristemente, nos hemos dado cuenta que gran parte de las condenas puede derivar exclusivamente de indicios, y eso es muy preocupante. Eso es violar nuestro sistema constitucional de reglas establecidas. Por eso es tan importante que hoy trabajemos en esquemas como adecuación de los principios lógicos para la interpretación de las sentencias, evaluación de condiciones de metacognición jurídica, de cómo hace sus elementos de evaluación, y luego, todavía lo más importante, argumentación jurídica judicial, que nos explique cómo fue ese proceso aquí, cómo sucedió el proceso para llegar al convencimiento.
tenemos varias preguntas todavía pendientes por realizarle. Sin embargo, el tiempo nos queda corto, nos queda un minuto en la que quizás pueda brindarnos sus conclusiones en relación al tema. De paso que también nos pueda vincular las normas peruanas con las normas mexicanas en relación a la verdad probada. Por supuesto, una de las situaciones más importantes es tratar de llegar a los elementos suficientes que nos dé certeza, no verdad, certeza, en el estándar donde debemos de llegar de la creencia de una acusación hasta el punto de tener seguridad, que podría ser un estándar de este tipo. Aquí estoy en la creencia y aquí estoy en la comprobación de elementos para condenar. Debemos de trabajar en elementos tales como la epistemología, la hermenéutica. Hoy, el juez mexicano, peruano, tiene que ser una persona muy preparada, y muy preparada en elementos tan particulares como la hermenéutica, la filosofía del lenguaje, condiciones que harán que nuestros sistemas judiciales, tanto el mexicano como el peruano, tengan una mayor calidad de entendimiento, una mayor capacitación que permita al ciudadano estar conforme, estar consciente y poder decir que confía en su sistema judicial. En nuestro país, tanto como en Perú, debemos de recuperar la confianza de los ciudadanos a través del conocimiento de estos elementos que llamamos verdad jurídica. Doctor Rubén Pacheco Inclán, rector de la Universidad y presidente de la Barra Interamericana de México, muchas gracias por estar con nosotros desde nuestro hermano país México. Gracias también a nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales, como también a través de Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.